Estamos de vuelta con Giro a la Derecha. Como les había comentado en el primer segmento, vamos a estar conversando sobre cómo está el mundo. Hay muchas cosas que se han venido desarrollando conectadas incluso y que de una u otra manera hemos visto cómo las personas ignoran algunos hechos para poder adaptar lo que está sucediendo a su narrativa, y creo que es importante que analicemos todo en profundidad, y para ello he invitado a César Sabas. Ya lo conocen, geopolitólogo. Bienvenido, César, ¿cómo estás? Muchas gracias, Esteban. Siempre un gusto estar acá. Muchas gracias a ti, como siempre, por haber aceptado, sobre todo, bueno, por todo lo que está sucediendo. Y yo te mencionaba que, bueno, ya yo sé por dónde iba a comenzar esta conversación, porque quiero que hablemos de Ucrania. Con todo lo que está pasando, ha sido el centro de los medios de comunicación. Quiero que hablemos de Israel, quiero que hablemos de China y de Taiwán. Pero voy a comenzar con Ucrania. No tanto analizar el tema de lo que pasó el fin de semana, que estoy seguro que igual tú sí vas a mencionar para tener una visión un poco más profunda, sino que tú me enviaste un artículo del año 1997, ¿no? Hace casi 30 años, eh, en donde justamente se hablaba de que era un error garrafal, palabras más, palabras menos, volver a esa política exterior, específicamente hacia Rusia, que hubo, bueno, en su debido momento por lo que estaba pasando precisamente durante la Guerra Fría. Yo quiero que nos expliques cómo hay gente que desde tan temprano, o sea, estamos hablando de hace casi 30 años, 28 años, sacaron este artículo. Me expliques quién fue quien lo escribió, porque bueno, yo no estoy tanto metido en ese mundo de la geopolítica, y cuáles eran los elementos que la gente, como tú, por ejemplo, realistas, geopolitólogos, ¿no? Estaban viendo que decían, acá hay que cambiar un poco el rumbo. Mira, estamos hablando de los años 90, para poner en contexto. Uh -huh. Y porque hay que, digamos, retrotraerse tanto, porque es que es importante. O sea, la actualidad no es de gratis. O sea, las cosas no suceden ahorita de gratis, sino que hay toda una historia que se hizo y que nos llevó hasta Para ahora. entender el presente tienes que entender el pasado, ¿es Exacto, así? exactamente. La Unión Soviética cae en el 91. Okay. Se disgrega y Estados Unidos queda como el hegemón del mundo. Era realmente el hegemón. Era un sistema unipolar. Y como incluso lo llegó a decir ahora mismo Marco Rubio, el sistema unipolar era una rareza. Realmente el mundo nunca ha sido unipolar. Esta unipolaridad de Estados Unidos en los 90 era una rareza, un accidente histórico, que tarde o temprano se iba a corregir, bien sea en una nueva bipolaridad o en una multipolaridad, que es en lo que estamos. Pero ¿qué es lo que sucede en los 90? Cae la Unión Soviética y la gente empieza, sobre todo en Estados Unidos, a pensar cómo iba a organizarse el mundo. Se crea un libro de un pensador llamado Francis Fukuyama, es muy famoso dentro de los liberales y sobre todo dentro de los neocon, es favorito de los neocon. Se llamó El fin de la historia. La historia había acabado, ya prácticamente la historia política había llegado a su fin, entonces la democracia liberal y el libre mercado había triunfado y iba a haber un mundo unipolar regido por, digamos, las ideas liberales, del libre comercio y todo desde Estados Unidos. Estamos hablando de los globalistas. Ya empiezan a surgir los globalistas. Y empiezan a surgir estas ideas, bueno, hay que expandir la OTAN, vamos a integrarlos a todos, vamos a integrar a todos los países dentro de la OTAN, los países de la Europa, menos Rusia. Vamos a expandir la Unión Europea, se van a unir todos estos países, menos Rusia. Y hubo un pensador, que ahí es donde escribe este artículo que yo te mando, se llama George Kennan. ¿Quién fue George Kennan? En los años 40, después de la Segunda Guerra Mundial, estamos hablando del 45 al 47, él era funcionario de la Embajada de Estados Unidos en Moscú. Y los norteamericanos se preguntaban por qué Stalin tenía tanta reticencia a cooperar con Estados Unidos y, digamos, darle libertad a los países que había conquistado, Polonia, la Alemania Oriental, Checoslovaquia, y que hicieran elecciones y que hubiese democracia. George Kennan, como un conocedor tanto de la historia rusa como del comunismo, tenía esta doble función, Uh él -huh. escribe todo un artículo explicando por qué la Unión Soviética no iba a cooperar con Estados Unidos y que inevitablemente iba a ser una enemiga de Estados Unidos. Tanto porque el sistema comunista era inviable y por eso mismo necesitaba expandirse y mantener esta revolución permanente y no aceptar democracia en los países que habían sido conquistados, Uh -huh. como por aquí se metía en la cultura rusa
Rusia es un país que históricamente ha sido invadido y de hecho acababa de ser invadida por los nazis. Así que en su cultura iba a expandir lo máximo posible sus fronteras para mantener a los enemigos lo más alejados posible. Así que todos estos países que cayeran en órbita rusa no los iba a soltar por nada del mundo. Y él decía, tenemos que prepararnos porque ahora hay una guerra fría. Él fue el primero que lleva a Estados Unidos el concepto de la Guerra Fría. Los mentaliza de que ahora tenían a un enemigo que era la Unión Soviética, que tenían que afrontar. Y él crea la política de la contención. ¿Cuál era la política de la contención? Hacer una alianza de países alrededor de la Unión Soviética. No era invadir a la Unión Soviética porque eso iba a ser una tercera guerra mundial, pero digamos, hacer una especie de cordón sanitario que impidiera la expansión del comunismo y la expansión soviética, y tarde o temprano ese sistema iba a colapsar. Cosa que realmente terminó pasando. Correcto. Muchos años después, pero terminó pasando sin una tercera guerra mundial. Que yo a veces sospecho que hay gente que lamenta que no hubo una tercera guerra mundial. Pero el comunismo cayó sin una tercera guerra mundial. Y de hecho, incluso figuras que muchos veneran como Reagan cooperó para que el comunismo cayera sin una tercera guerra mundial. Así que hay mucha gente que es reaganista, pero yo creo que no sigue a Reagan. Pero bueno, entonces todo, digamos, esto que es la OTAN, todos estos organismos, fueron creados bajo la inspiración de George Kennan. Funcionaban o sea, formaban parte de la doctrina de la contención. Para George Kennan, una vez que la Unión Soviética cae y cae el comunismo, la OTAN ya no tenía el sentido que tenía antes. Porque la OTAN fue creada para contener al comunismo. No era una organización antirrusa, era antisoviética. Y ahí es donde estaba el problema, según George Kennan. Cae la Unión Soviética y la OTAN no solamente que sigue, sino que empieza a expandirse. Y va a expandir, va a unir a todos los países posibles, menos Rusia. Rusia nunca va a ser miembro de la OTAN. Es Como una tampoco organización nunca va a ser. antirrusa, si nos vamos Es una al... organización antirrusa, exactamente. Como tampoco va a ser miembro de la Unión Europea. Y cuando empieza a expandirse, George Kennan alerta de que eso era un grave error, porque si bien estaban, digamos, metiendo una serie de paisitos casi que sin ejércitos dentro de la OTAN, estaban dañando de forma prácticamente permanente las relaciones entre Occidente y Rusia. Y para él Rusia era un gigante que se había caído, pero que se iba a levantar. O sea, la caída rusa era circunstancial, no estructural, no era permanente. Se iba a levantar y ahora se iba a levantar como una enemiga. Pero algo muy importante es que él en ese artículo del año 97, publicado en el New York Times, él dice que de todos los países del este, el que iba a tener el futuro más trágico, si la expansión llegaba a sus puertas, era justamente Ucrania. Correcto. Y él decía como que alerta, esta es la línea roja, si esto llega a Ucrania ya no es que va a haber molestias rusas ni nada de esto, va a ser algo mucho más grave. ¿Y por qué él escribió ese artículo en el 97? Porque la OTAN decidió hacer unos ejercicios navales en el Mar Negro sin invitar a los rusos. Y estamos hablando de que era la Rusia de Boris Yeltsin, que quería acercarse a Occidente, que quería liberalizarse, pero los rusos no tenían cabida en la OTAN. O sea, siempre fueron completamente excluidos. Después viene en el año 2000 Vladimir Putin. Y en el año 2007, Vladimir Putin en Múnich da un discurso en esa conferencia de Múnich donde habló justamente Vance, el vicepresidente Vance. Sí. En el 2007 había hablado Putin. Digamos que los dos discursos más trascendentales de esa conferencia de seguridad de Múnich han sido el de Putin en el 2007 y el de Vance este año, que prácticamente han supuesto un tsunami de todo lo que han dicho. Y en el 2007 Putin dijo a los europeos y a los occidentales, porque incluso estaba McCain, creo que ya están llegando a nuestras líneas rojas con la expansión de la OTAN, con la expansión de Occidente sin incluirnos, y estamos a punto de reaccionar. Eso lo dijo en el año 2007. En el 2008, George Bush desafía en Bucarest a Putin e invita a Ucrania y a Georgia en la OTAN. Ucrania, digamos, estuvo un poco más cauta. Merkel se opuso a eso.
En Georgia hubo un presidente llamado Mikhail Saakashvili que se enfrentó a Putin y aceptó la invitación. Saakashvili, en sus memorias, en sus anécdotas, comenta que Putin lo llamó y le dijo: tus aliados occidentales te ofrecen cosas muy bonitas, pero nunca cumplen. Yo no te ofrezco nada bonito, pero tú sabes que yo cumplo. 2 semanas después invadió Georgia. Y hasta el día de hoy, pues bueno, existe ese problema. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Este señor George Kennan, que no era nada pro-ruso, que de hecho fue el padre de la política de la contención, él decía: mira, creo que es un error, digamos, mantener esta visión antirrusa, asociar lo ruso con lo soviético. Vendría siendo más o menos como asociar a todo lo alemán con lo nazi. Bueno, no vas a estar todavía castigando a Alemania por Hitler y vas a aislarla y no, Alemania no, porque es una cuestión del pasado, histórica. Igual pasa con los rusos. Ellos también sufrieron el comunismo. Fueron gobernados por gente incluso que ni siquiera era rusa en algún momento, pero eran comunistas. Por ejemplo, Stalin ni siquiera era ruso, era georgiano. ¿Por qué castigar a Rusia por los crímenes de Stalin y no a Georgia? O por ejemplo, incluso yo he escuchado a gente que cuando habla de los crímenes de la Unión Soviética hasta citan a Chernóbil. Fíjate todo lo que hicieron los rusos hasta en Ucrania, fíjate Chernóbil. Pues Chernóbil fue construido por Leonid Brezhnev. Leonid Brezhnev era ucraniano. Entonces sería injusto achacarle todas las culpas a los rusos. Bueno, Rusia se levanta con ese, digamos, ese resentimiento. Y si tú te pones a ver, hay digamos, unos problemas estructurales que van a impedir que Rusia sea miembro de la OTAN. Primer impedimento: la OTAN es una organización al servicio del poder militar de Estados Unidos, el complejo militar industrial de Estados Unidos. Si tú incluyes a otra potencia militar dentro de la OTAN, quiere decir que el complejo militar industrial de Estados Unidos va a tener un competidor directo. Estados Unidos no quiere eso. Rusia es demasiado grande para estar en la Unión Europea. Yo soy europeo, yo soy ciudadano europeo, yo no quiero a Rusia en la Unión Europea. Por algo muy sencillo: si incluimos a Rusia, yo voy a terminar hablando ruso. Tendría una cantidad exageradamente descomunal de eurodiputados. Con todos sus recursos va a dominar el mercado europeo, así que no la quiero. Pero también entiendo que los rusos no quieran ser aislados de Europa, entonces reaccionan. Así que lo más sensato en ese caso es entender los intereses de uno y otro y llegar a acuerdos y a soluciones mutuamente satisfactorias. Eso era lo que proponía George Kennan, eso es lo que hemos propuesto siempre los realistas. No fuimos escuchados porque había un plan globalista desde los años 90 que se ha ido llevando a cabo de expandir todo este tipo de organizaciones manejadas por burócratas que no han sido electos por nadie y de alguna forma gobernar los destinos de otros. Yo creo que eso es un punto medular, ¿no, César, en todo esto? Pero entonces hemos visto la reacción, por ejemplo, ya de lo que sí pasó el fin de semana, de lo que fue esta desastrosa reunión, si me lo preguntas, de Volodymyr Zelensky con J.D. Vance y Donald Trump en precisamente la Casa Blanca. Básicamente, públicamente, ¿no? Se le está, por así decirlo, soltando la mano a Ucrania. Yo quiero que veamos entonces la situación, tú como realista que eres entonces, desde ambos puntos de vista, desde el interés de los Estados Unidos, ¿no? Porque si bien es cierto, y te lo digo yo como alguien que paga impuestos en este país, se le ha dado demasiados recursos sin ningún tipo de transparencia ni contraloría a Ucrania, sin exigir ningún tipo de resultados. Pero al mismo tiempo, Rusia siendo este personaje, esta nación a la cual tú estás haciendo mención, que compite, bueno, con los Estados Unidos en materia militar, que compite en Europa en otras áreas, ¿no? ¿No sería un error garrafal incluso para los propios intereses de los Estados Unidos que Rusia de una u otra manera termine doblegando entonces a la OTAN? Porque si bien Ucrania no es la OTAN son los que están metidos dándole armas y tweets de apoyo a Ucrania. Bueno, es que ya va, y aquí llegamos a un punto, el que tenemos todos los realistas. Primero, ¿por qué no incluir a Ucrania en la OTAN? Me dicen, si se incluye a Ucrania en la OTAN, Ucrania está segura porque está bajo el artículo 5 del Tratado de la Organización de Estados Americanos. ¿Qué dice ese artículo 5? Un ataque a un miembro es considerado un ataque a todos los miembros y los otros tienen que, digamos, actuar en su defensa.
incluido, ojo, no dice específicamente, sino dice incluido el uso de la fuerza. Y digamos, cada estado va a reservarse cómo actuar y cómo considera que es lo mejor para, digamos, restablecer la seguridad. Esto no es una declaración de guerra automática. ¿Y por qué está redactado de esta manera? Porque la OTAN, vamos a estar claros que es Estados Unidos. Es las garantías de seguridad que da Estados Unidos. Y en Estados Unidos el único que declara la guerra es el Congreso. Es decir, Estados Unidos nunca firma de verdad una alianza que lo obligue a irse a la guerra. Y esto es un grave error que tiene mucha gente que cree que puede confiar ciegamente en las garantías de seguridad que da Estados Unidos cuando no es así. El Congreso puede cambiar y el presidente puede cambiar y las garantías de seguridad serían otras. Y entonces aquí es a donde yo voy. Creo que Estados Unidos se le ha pasado la mano otorgando garantías de seguridad, digamos, comprometiéndose, dando su palabra en una cantidad de conflictos sin haber consultado a sus ciudadanos, sin haber hecho un debate de lo interno y muy probablemente no pueda honrar sus compromisos. Y entonces aquí es donde yo voy. ¿Tú como ciudadano americano estás dispuesto a ir a derramar tu sangre por Ucrania? No, O incluso no, ahí es donde voy. ¿Tú como americano estás dispuesto a intercambiar Miami por Kiev? No. Entonces es indistinto si tú firmaste como Estados Unidos o no firmaste el tratado. O si tú incluiste a Ucrania o no lo incluiste. Más allá, la vida es más importante que lo jurídico. Si tú no estás dispuesto de verdad a morir por una causa, no digas que lo estás, porque entonces cuando llegue el momento de la verdad y no lo hagas, tú quedas mal y tu palabra deja de tener valor a nivel internacional. Y esa es la visión de la gente que acaba de llegar al Pentágono. Ahí nos vamos a un personaje muy importante que se llama Elbright Colby, que es el nombrado por Trump como subsecretario de Políticas de Defensa del Pentágono. Todavía no ha sido confirmado por el Senado, porque digamos todavía eso está en proceso de confirmación, los subsecretarios, pero digamos que toda la gente que él propuso para que fuera contratada en el Pentágono, que vienen de su equipo, ya han sido contratados, no necesita confirmación, y el hecho de que lo hayan metido quiere decir que, pues bueno, les gustan sus ideas. Él dice, no podemos seguir dando garantías de seguridad cuando a la hora de la verdad no las vamos a cumplir. Entonces aquí es donde yo voy. Si Estados Unidos no está dispuesto a irse a una tercera guerra mundial por Ucrania, es mejor no ofrecerlo. Porque entonces cuando haya, digamos, el momento de la verdad, como por ejemplo pasó el 24 de febrero del año 2022, y no hagas nada, no mandes tu ejército, tú quedas mal. Entonces aquí es donde yo voy. Más allá del debate moralista, pero César, ¿tú crees que es bueno o es malo? ¿O debería ser o no debería ser? Pero entonces, ¿cómo se frena Rusia? Yo estoy planteando es que Estados Unidos está dispuesto a irse a una tercera guerra mundial por Ucrania, sí o no. Así como mucha gente pegó el grito en el cielo cuando Estados Unidos invadió Irak, pero nadie le dio garantías de seguridad a Hussein porque nadie estaba dispuesto a irse a una tercera guerra mundial por Hussein. O lo mismo que pasó con Libia, más allá de que estemos hablando de dictadores genocidas. Pero el hecho es que nadie estaba dispuesto a enfrentarse a Estados Unidos directamente por estos países. Y lo mismo está pasando por Ucrania. Y lo mismo podría pasar con otro país, como por ejemplo Moldavia o como por ejemplo Georgia. Entonces voy al punto. Si tú como Bush en Bucarest 2008 le ofreciste la membresía a Georgia y Georgia te dijo que sí, ¿por qué cuando Rusia invadió tú no mandaste tu ejército a enfrentarte a Rusia? No lo hiciste, tú como Bush no lo hiciste, entonces quedaste mal. Entonces para la próxima no ofrezcas garantías de seguridad por países que no estás dispuesto a luchar. y esto puede ser además traspolado a la propia Europa, porque yo he visto ahora, y yo tengo rato diciéndolo, y a ti te lo he dicho por privado, César, y se lo he dicho a muchas personas, yo tengo varios contactos, amigos, ¿no? En Europa, y es que yo siento que de allá hacia acá, por parte de la gente, siempre han tenido como una especie de rechazo hacia los Estados Unidos, pero entonces cuando Estados Unidos dice, ok, arréglense ustedes, se molestan. Yo aquí aplico la misma también para Europa. Bueno, si para ustedes eso es un punto tan importante, debe ser que esa gente no se enteró que Ucrania, desde el día 1 de la guerra,
habilitó a los extranjeros para que participen en sus Fuerzas Armadas y en este conflicto. Entonces, si para ellos es un asunto tan prioritario, ¿por qué no dar con lo que justamente ellos necesitan, que es armas y personas que manejen las armas? Es decir, con tu vida, si estás tan dispuesto a eso. Y la verdad me indigna demasiado, ¿no? Cuando veo que, porque hay un presidente acá, que yo le tengo mil críticas, están ahí en redes sociales, las he dicho acá en varios videos, pero que sí está defendiendo los intereses particulares de los Estados Unidos. Y ese es el trabajo de un presidente de cualquier país, defender los intereses, César. O sea, de verdad que a mí me indigna cuando veo este tipo de cosas, ¿no? ¿Por qué Europa, si se la tiran de tan moralistas, si se la tiran de tan, bueno, este es el asunto importante, y siendo ellos los primeros afectados, Ucrania no está en América, Ucrania está en Europa, para que la gente lo sepa? Porque entonces, bueno, ellos nos dicen, prescindimos de los Estados Unidos, no hay problema, vamos con todo Ucrania, vámonos a una guerra directa con Rusia. ¿Por qué no hacen eso? Y además la gente le exige eso a sus líderes también, deberían, pienso yo. Mira, tienes que volver a oír el discurso de Vance en Múnich, porque Vance reconoce que la culpa también es de Estados Unidos. Mira, nuestro problema es que nuestras relaciones no son sanas. Yo no soy antiamericano ni muchísimo menos. De hecho, Estados Unidos es un país hermoso y que me encanta. Pero nuestras relaciones, tanto a nivel europeo como americano, no son sanas. Están construidas por una élite globalista que ya no está y que nos perjudicó a ambos. Aquí es a donde yo voy. Nosotros dependemos, nuestra política de defensa, de ustedes. Y somos como una especie de niños malcriados, pero en parte porque ustedes no han permitido que nosotros también nos desarrollemos. ¿Y por qué lo digo? Hubo, digamos, en las administraciones pasadas, y por ejemplo, la administración Biden era un claro ejemplo de esto, muy pegada al complejo militar industrial americano. ¿Y por qué la expansión de la OTAN? Somos los europeos unos países, una especie de enanos geopolíticos y a nivel estratégico que no somos capaces de crear nuestro propio complejo militar industrial que rivalizaría, por supuesto, con el americano. Así que solamente compramos tecnología americana, nos mantenemos dependientes, no producimos por nosotros mismos. Ese dinero le va a unos millonarios del complejo militar e industrial americano, pero como somos unos enanos geopolíticos, necesitamos las tropas de Estados Unidos aquí en el continente. Así que tú, como contribuyente americano, tú lo pagas. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Te quitan los dólares a ti para enviarlos aquí a Europa, para que de Europa los mandemos a los multimillonarios del complejo militar industrial americano. Entonces, es una relación que no es sana. Y voy más allá. Tú a mí me dices que por qué los europeos no hemos asumido, digamos, el liderazgo con Ucrania y con esta guerra. ¿Quién te dijo que los europeos en realidad queríamos que Ucrania entrara en la OTAN? ¿Quién te dijo que los europeos queríamos esta guerra? De hecho, nosotros comprábamos gas barato ruso. Los alemanes compraban gas barato ruso. Se hizo la invasión y se estaba inaugurando el Nord Stream 2, que iba a venir el gas de Rusia a gran escala barato. Podrán criticar lo que sea, no, pero es que no deberían comprar ese gas, no Pero es que a deberían eso es a lo que depender de Rusia. voy. Voy No, a la, ya va, voy a la respuesta. no, es que ahí es donde voy. Los alemanes querían eso, déjalos. ¿Quién metió o asusó a los ucranianos la idea de la OTAN, de separarse de Rusia, de hacer el golpe de Estado del 2014, del 2013, de diciembre de 2013? ¿Quién fue? El Departamento de Estado de Estados Unidos. La idea de expandir la OTAN y de aislar a Rusia, ¿de dónde viene? De Estados Unidos, de los globalistas de Estados Unidos. ¿Y de quién es la Y culpa? Vance, escucha, Ajá. y Vance lo dijo. Nosotros también hemos tenido culpa, pero nosotros cambiamos de administración, cambiamos de política, ahora le tocan a ustedes. Entonces, la culpa es, la crítica, no dirijas tu crítica a Europa como continente y Europa como pueblo, sino a nuestros dirigentes globalistas que tenemos ahorita, Pero a que eso no iba. nos hemos podido A zafar. eso iba. ¿Quién escoge a Ok. esos dirigentes? Porque yo estoy viendo a los ciudadanos de Europa, obviamente siendo tú una excepción, yo hablé con otro chamo también que, bueno, otra excepción, pero en términos generales, cuando te ves en redes sociales, cada vez que hacen encuestas, por ejemplo, entonces no es que Estados Unidos es el malo de la película, ay, no, sí, yo sí quiero, o sea, es popular que todavía se le exija a los demás lo que ni ellos mismos ni siquiera están dispuestos a dar. Entonces, ¿quiénes son los responsables de esos líderes mediocres que tú mismo estás mencionando? Tú vives en Francia, César.
Los Sí. franceses, a Emmanuel Macron lo escogieron los ciudadanos americanos o lo escogieron los franceses. A Pedro Sánchez lo escogieron los españoles o los escogieron los americanos. A Zelensky lo escogieron los ucranianos o los escogieron los americanos. Entonces, un poco también al César lo que es el César, y no lo digo a manera de tu nombre, ¿no? Pero acá hay una responsabilidad directa. Estados Unidos tendrá, sí, un 20 o un 30%, pero ¿por qué entonces Europa decide sí mantenerse dependiente de los Estados Unidos? Eso es una decisión voluntaria también. Ya, pero primero aquí no hay verdaderamente antiamericanismo porque en la época de Biden amaban a Biden y amaban a Estados Unidos de Biden. Lo que pasa es que aquí aman a los Estados Unidos de la costa este, Nueva York, y de la costa oeste, California, que es el Estados Unidos que los europeos han ido y realmente lo aman porque son progresistas. Lo que no aman es el Estados Unidos, el otro Estados Unidos que también existen, que esto se les olvida que existen y que ahora está gobernando. Eso es lo que no aman. Que también hay una Europa sí que existe y no la han dejado de llegar al poder porque hay todo un cordón sanitario aquí en Europa, que hay una dictadura de los medios de comunicación, de los gobiernos, los sistemas judiciales y ahora hasta se ha metido la Unión Europea. Eso también lo dijo Unos Vance, eso también lo dijo Vance, Vance, el por tema supuesto, de la Vance. libertad de expresión. Estamos hablando de Europa, de un continente que fíjate tú, o sea, en Estados Unidos, cuando hablamos de Estados Unidos, estamos hablando de un país donde el poder está dividido en tres poderes: ejecutivo, judicial y legislativo. Cuando hablamos de la Unión Europea, estamos hablando de una especie de protoimperio que no termina de ser imperio, cuyo poder está dividido en 7 instituciones. 7 instituciones, no 3 poderes, 7 instituciones que cada una prácticamente representa un poder. La burocracia aquí es enorme y nadie ha elegido ninguno de esos burócratas. La Unión Europea no es electa, no es elegida. Y ahora la Unión Europea se está metiendo en la democracia de cada uno de estos países para, digamos, suspenderla. Pasó en Rumania, lo mismo lo dijo Vance, suspendieron las elecciones porque ganó el candidato que no les gustó. Ahora le iban a repetir, el candidato ahora iba punteando para la primera vuelta un 44% y adivina qué pasó. Lo metieron preso el día que se iba a inscribir y ahora está bajo investigaciones. Por supuesto que no lo van a dejar participar. Aquí en Francia abrieron una investigación para ver si inhabilitan a Marine Le Pen. O sea, le van a encontrar cualquier cosa y la van a inhabilitar. Aquí hay cordones sanitarios, tanto de la prensa privada como de los medios de comunicación que están en manos del Estado, más la Unión Europea. Entonces ha sido muy difícil, pero yo creo que sí se está dando un cambio. Creo que sí se está dando un cambio, solamente hay que tener un poco más de paciencia, pero te trato de decir que no toda la culpa es de los europeos. Creo que aquí ha habido una culpa compartida de ambos lados. Ustedes afortunadamente han podido hacer un cambio mucho más temprano que nosotros, pero este cambio se terminará dando. Pero creo que el problema fundamental es que nuestras relaciones no son sanas. Y creo que a través de un cambio llegarán a ser sanas. Eso pasa por nuestra independencia estratégica, que creo que termina conveniéndole a ustedes también. Bueno, que así sea. Quiero justamente relacionar esto, ¿no? Con otro de los grandes países que está actualmente metido en un conflicto, ¿no? O en varios conflictos, pero bueno, todo conectado una cosa con otra. Me da risa porque acá vamos a poner incómodas a las personas que creen que a punta de banderitas van a ayudar a un país o a otro. Me refiero porque tú te metes en varios perfiles y entonces tienen la banderita de Israel, la banderita de Ucrania, la banderita de Taiwán, la banderita de cualquiera sea lo que los medios de comunicación dicen que es el asunto al cual hay que prestarle atención, y además te dicen una vez cuál es el lado bueno y cuál es el lado malo. No analiza más allá de eso. Este es malo, así que todo lo que haga es malo. Este es bueno, así que todo lo que hace es bueno. Pero precisamente en todo esto hemos visto lo que ha sido Israel, el conflicto que tiene con Hamas, por supuesto, toda la explicación geopolítica que tú incluso en este programa has mencionado. Y resulta que Israel, dice una exclusiva de Reuters, ¿no? Hizo lobby, escúchese bien, hizo lobby en los Estados Unidos para que las bases rusas se mantuviesen en una Siria debilitada, de acuerdo a varias fuentes, ¿no? De la Casa Blanca. Y segundo, esto fue otra cosa que también me llamó la atención, Rusia va a hacer un evento para recordar a lo que fue la victoria de la Segunda Guerra Mundial e invitó a Israel.
creo que es el único país de Occidente que está invitado. Con Occidente me refiero a de la cultura occidental, porque yo entiendo que ahí puede venir otro debate, ¿no? De si geográficamente es Occidente o no. Pero dicen que Rusia no invita a ningún país que sea hostil hacia ellos. Y acá vemos que entonces invita más bien a Israel, con quienes se supone que son enemigos en Siria, pero más bien vemos como Israel les hizo lo bien los Estados Unidos en Siria. ¿Qué van a hacer acá estos defensores, César? ¿Van a decir que ahora Israel es pro Putin, pro Rusia, o qué es lo que está pasando? Bueno, fíjate, Israel nunca ha sido catalogado como un país hostil hacia los rusos, que llaman los rusos país hostil. No es que es un país que tiene embajada con Estados Unidos o que dice que es amiguísimo a Estados Unidos, no, nada de eso. Un país hostil el que le ha puesto sanciones a Rusia y ha roto de alguna forma relaciones con Rusia a Perdón que raíz te de lo de... recuerdo también que en un momento cuando la guerra de Ucrania estaba recién iniciada, criticaron bastante a Israel porque Israel dijo, nosotros no les vamos a mandar armas. Se lo dijeron. Y después el año siguiente, bueno, pasó lo que pasó el 7 de octubre, ¿no? Bueno, es que prácticamente hasta el día anterior de que Irán lanzara los misiles que lanzó, Zelensky estaba pidiendo que Israel le diera el Iron Dome, la cúpula de hierro. Eh, por supuesto, imagínate tú que Israel se le hubiese dado, pues bueno, la gran tragedia. Eso se llama realismo. Los países están primero y principal por su interés nacional, por la defensa de sus ciudadanos y de sus intereses nacionales. Israel es un país que no se puede dar el lujo de desarmarse, no puede regalar ni una sola bala. Está en un entorno muy hostil, así que no Sí. puede. ¿A qué es lo que yo voy? Israel por eso mismo no ha dado ni una sola bala y no ha puesto ninguna sanción. Nunca ha sido considerado por los rusos como un país hostil. Y de hecho, siempre han mantenido muchísima comunicación. Las bases rusas en Siria eran molestas para Israel porque muchas veces los miembros del Hezbollah o de Irán se escondían detrás de las bases, no necesariamente dentro de la base, pero porque no, pues ya, eso es territorio ruso, pero se escondían en zonas cercanas para que Israel pues no los bombardeara, no los atacara. O, por ejemplo, cuando Israel iba a hacer sus campañas de bombardeos en Siria a estos objetivos, pues tenía que coordinar con los rusos porque los rusos tenían aviación volando por los aires y Claro. para evitar un choque. Entonces, digamos que esto era molesto. No es un país enemigo, pero es molesto. No le permitía a Israel moverse como pez en el agua. Cae Bashar al-Assad de forma abrupta y la presencia militar rusa en Siria, pues cambia por completo. Ya los rusos no necesitan tener su presencia en toda Siria, ni siquiera tienen que estar sobrevolando Siria para atacar los enemigos, porque ya ni siquiera tienen un aliado en Siria. Así que se repliegan nada más a sus dos bases que tienen. Lo que les interesa es Meimin, que es la base aérea, y Tartus, que es el puerto, y van a redireccionar todo su arsenal militar hacia Libia, donde hay otro conflicto muy fuerte y donde los rusos tienen a su proxy que ahorita controla los campos petroleros. Pero ¿qué es lo que sucede con Israel? Una vez que cae Bashar al-Assad, estas bases militares rusas que antes eran molestas, ya no son molestas, sino más bien ahora son beneficiosas. ¿Por qué son beneficiosas? Primero porque ya no está el Hezbollah escondiéndose en ninguna parte, ya en Siria. Así que ya no importa. Segundo, porque el actor que ahora está entrando en Siria y con mucha fuerza es Turquía, una potencia militar. No digamos que es una potencia mundial, pero es un país con un poder respetable, con una posición geopolítica respetable y sobre todo en el Medio Oriente. Y que de paso ha tenido una retórica anti-israelí muy fuerte y siendo, digamos, el principal patrocinante de estos yihadistas que tomaron el poder en Damasco, que son Y miembro TAN fundados. también. O sea, Ajá, miembro TAN, de paso Turquía miembro TAN. sí, Por eso, ahí es donde yo te digo que por eso es que nosotros los realistas no creemos en alianzas. Para nosotros las alianzas son un club de amiguitos y los clubes de amiguitos siempre termina la gente peleándose. Porque no hay intereses, digamos, en cuestiones de claros. alianza permanentes, no, o sea, no son permanentes, son circunstanciales. Turquía se unió a la OTAN porque era antisoviética, pero ya no existe la Unión Soviética. Entonces, ¿qué está haciendo hoy Turquía? Además de que no es la misma Turquía que se unió en los años 50. Ahora tenemos a Erdogan, que tiene una política neo-otomana, expansionista, y uno de sus principales enemigos, uno de los principales enemigos de Turquía es Grecia, que es un país OTAN también, y de paso miembro de la Unión Europea.
y Turquía le quiere quitar territorio, o sea, unas islas a Grecia. Hace como 3 años o 4, porque fue un año antes de la invasión rusa a Ucrania, Francia, que es otro país OTAN, tuvo que mandar una fragata a Grecia para defender a Grecia de la marina turca. Entonces, para que tú veas que eso de la OTAN, para mí, eso no tiene mucho sentido el día de hoy. Pero bueno, tenemos a Turquía dentro de la OTAN y que es enemiga de Israel, e Israel le preocupa mucho. Así que mantener las bases rusas en Siria más bien impide, o sea, funciona como un obstáculo muy poderoso para que Turquía termine de consolidar Siria. Y tú me dirás, bueno, pero ¿qué poder tiene Estados Unidos para sacar a los rusos de Siria? Bueno, no es que tenga un poder, pero es lo siguiente. Este señor Al-Golani tomó el poder en Siria de forma sorpresiva, incluso sorpresiva para él. Él no se esperaba tomar el poder ahora, pensaba que la ofensiva iba a ser más limitada, pero bueno, toma el poder un país que está completamente quebrado y quiere renegociar su deuda exterior y sobre todo las sanciones. Entonces, por ejemplo, Estados Unidos podía decirle anteriormente, bueno, yo te quito sanciones si tú retiras a los rusos de Siria y le quitas las bases. Los rusos, por supuesto, le iban a decir, yo te quito las sanciones, ayudo internacionalmente que te quiten las sanciones si tú me dejas las bases. Pero si Israel convence a Estados Unidos, por favor, que quitar las bases rusas no sea uno de los requisitos para que tú le quites las sanciones, le quita, digamos, incentivos a este señor Al-Golani para pedirle a los rusos su retirada. Ahora, los israelíes se están preparando para la segunda guerra civil siria, que ya está estallando. Y creen que potencialmente podrán contar con los rusos como aliados. Si quieres, pongo uno de los mapas de Siria que te mandé para que la A ver, gente vea. déjame, esto me va a tomar un tiempo, pero acá lo tengo. No sé, tú me tienes que decir cuál es. ¿Es este? Sí, ese mismo me interesa. Lo que está en gris es la zona que controlan los yihadistas. O sea, ellos no Ok. controlan toda Siria. Ellos controlan esa parte. Ahí vive el 80% de la población siria. Acuérdate que estamos hablando de un país desértico. Sí. Entonces, no es la mayor extensión, pero es donde vive la gente. Digamos el triángulo amarillo hacia el norte, noreste, esa zona la controlan los kurdos, son los aliados de los norteamericanos. Ok. Entonces ahí está la presencia americana. Hacia la costa, en el circulito rosado, ahí es donde están los rusos, ahí es donde los rusos tienen sus dos bases. Y esa es la zona alawita, la etnia de la que pertenecía a Bashar al-Assad. Es muy probable que esa zona se levante en armas. Primero porque los yihadistas detestan, odian a muerte a los alawitas. Y segundo, porque los alawitas están armados hasta los dientes, solo que están desorganizados. Acuérdate que el ejército sirio era alawita. Sí. Y ya los yihadistas han mandado muchas columnas a matar gente porque están persiguiendo y también han sido emboscadas. O sea, es una zona muy conflictiva. Y teniendo en cuenta que ahí están las bases rusas, si ellos se alzaran en arma para crear un estado alawita, es muy probable que los rusos irían en su ayuda. Teniendo las bases ahí, pues Claro, tiene y sentido. al sur, exacto, y al sur hay una zona morada. Esto que está acá. Esa zona se llama el Jabal Druso. Jabal es en árabe montaña, la montaña de los drusos. Los drusos están armados muy fuertemente. Heredaron un arsenal de la época de Bashar al-Assad, ya tenían una guerrilla y digamos están armados. Y este señor Al-Golani, que es un yihadista, pero muy pragmático y quiere engañar a todo el mundo, ha dejado de vestirse como yihadista y usa un flu y se viste como civil y todo eso, a pesar de que él no ha dicho en qué ha cambiado ni en qué se ha moderado. Hay un gentío creyendo que se ha moderado, pero él no ha dicho hasta ahora en qué es lo que se ha moderado. Él propuso que todos los grupos armados fueran disueltos para crear el ejército sirio, por supuesto en sus manos, y que todo el mundo entregara las armas. Entonces los drusos lo que dicen es, mira, yo estoy armado, primero yo no te conozco. Segundo, tú estás elaborando una constitución con gente que no está electa, o sea, nadie eligió a quienes están elaborando la constitución, tú los designaste a dedo, en un gobierno de transición de 4 años, o sea, ni siquiera la transición es 6 meses ni un año, 4 años de transición,
y yo todavía no sé ni siquiera qué va a decir esa constitución. Así que yo no puedo entregar las armas hasta que yo no sepa cómo va la cosa. Y otro detalle es que si bien los drusos sirios mayoritariamente viven en este Yabal, en este monte que está en morado, en la zona hacia el norte, en una zona que se llama Idlib, que lo gobernó siempre al Golani, digamos que está entre ahí mismo, ahí donde está señalando, ese era el reducto yihadista de toda la vida, desde el año 2013 más o menos, que siempre gobernaron ellos. Gobernaron con la Sharia, un sistema de dictadura islámica. Ahí habían unos drusos y fueron obligados a convertirse a la fuerza, al Islam. Entonces, por supuesto que a los drusos que están armados no les gusta la cosa, no les gusta este gobierno y tienen miedo. Tienen mucha razón en tener miedo. Y dijeron, yo no voy a entregar las armas hasta que yo no vea cómo va la cosa. Y en un suburbio de Damasco, un poco lejos del Yabal druso, digamos que están repartidos, los yihadistas han mandado gente armada para tomar el poder a la fuerza y por supuesto los drusos le han respondido. Y aquí es donde puede iniciar la Segunda Guerra Civil Siria, porque los israelíes ya dijeron que si toman ese suburbio a la fuerza, los yihadistas, Israel se va a meter y va a invadir en favor de los drusos. Entonces tú me preguntarás, ¿por qué el Estado judío de Israel tiene tanto interés en los drusos? Bueno, Israel se crea como un Estado judío, eso es cierto, pero cuando se crea como un Estado judío, en el año 48, David Ben Gurión, en la misma declaración de independencia de Israel, dice que invita a todas las comunidades que estuviesen en Israel, a todas las comunidades, indistintamente que fueran judíos o no, todas las comunidades, a que adquirieran la nacionalidad israelí y se hicieran ciudadanos israelíes. Entonces Israel es un país con múltiples comunidades, tienen los cristianos y dentro de los cristianos hay varias comunidades, los musulmanes, están los circasianos, hay otros, y estaban los drusos. Los drusos en el año 48 no aceptan eso y se van con los árabes en la guerra. Y se van en guerra contra los judíos. Pero un año después, en el 49, ellos cambian. Y los drusos de Israel deciden hacer un pacto con los israelíes, con los judíos. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que con el Estado judío iba a haber un Estado laico. E iban a ser ciudadanos de pleno derecho. Con los árabes iba a haber un Estado islámico y iban a ser perseguidos. Entonces dijeron, no, yo mejor me alío con los judíos y voy a ser ciudadano israelí, siendo los drusos árabes. Sí. Pero ellos no son islámicos, ellos son de una secta muy particular, no son proselitistas, no buscan convertir a nadie, mucho menos imponer su religión a la fuerza. Así que ser ciudadanos de un Estado laico les caía como anillo al dedo. Y luchan con los judíos y crean el Estado de Israel. Y desde ese entonces, los drusos son ciudadanos de pleno derecho en Israel, van al ejército, han tenido coroneles, han tenido incluso generales, han habido embajadores drusos y son también miembros de la Mossad. Es decir, ellos están en toda la estructura israelí. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Israel diciendo, bueno, ahora que Siria se disgregó, es el momento para usar a mis drusos y buscar a los drusos sirios y establecer una especie de alianza. Claro. Y hay dos opciones. Una, que es la más viable, que los drusos en Siria terminen creando un Estado druso, el Estado druso del sur de Siria, no sé cómo lo llamarán. Por supuesto, sería aliado de Israel. Ellos no tendrían salida al mar, pero esa salida se la va a brindar Israel. Claro. Y teniendo en cuenta que, pues bueno, los drusos de Israel son primos de los drusos sirios, literalmente. ¿Y no estarían ellos de acuerdo con eso que estás diciendo de formar parte directamente de Israel? Ahí es donde voy. Esas son las dos opciones. Una, o crear su Estado, u otra, formar parte de Israel. Sé que, digamos, cuando hubo este colapso de Bashar al-Assad, los israelíes tomaron unas aldeas nada más drusas, y estos drusos dijeron, bueno, yo estaría dispuesto a anexionarme a Israel.
Así que no sé cómo sería la cosa. Sé que estas son las dos opciones. Una, que o hagan un Estado independiente y van a ser completamente aliados de Israel, e Israel le va a dar su salida al mar. Y repito, son primos realmente de los drusos israelíes. Y u otra, pues bueno, se anexionan. Y el otro detalle es que con esta zona drusa, digamos lo que los separaría de los kurdos, es un desierto, habría que construir una carretera y el proyecto israelí es llegar hasta los kurdos. ¿Por qué? Claro. No para anexionarse a los kurdos, sino que, digamos que, ¿qué es el sionismo? El anhelo de un pueblo que nunca tuvo Estado a tener un Estado. ¿Quiénes son los kurdos? Un pueblo que nunca ha tenido Estado y que quiere tener un Estado. Entonces, digamos, la causa sionista no es mal vista dentro de los kurdos. Al contrario, Israel es admirado por los kurdos. Y la causa kurda tiene, digamos, mucha simpatía dentro de Israel. Así que a Israel le encantaría tener algún tipo de corredor terrestre y esto se lo permitiría a este Estado druso, o bien sea que se anexione, o bien sea que es un Estado aliado, pero bueno, se lo permitiría para llegar hasta los kurdos y que Israel le pudiera dar toda la ayuda militar, política y económica y por supuesto militar a los kurdos para que se defiendan y creen su Estado. Y esto le cae a los americanos como anillo al dedo. ¿Por qué? Porque los americanos están en esa zona, ellos apoyaron a los kurdos, porque los kurdos apoyaron a Occidente en contra del Estado Islámico. Esto es muy importante que la gente lo sepa. Y fueron los que se enfrentaron al Estado Islámico. Pero Estados Unidos no tiene intereses en quedarse en esa zona. Estados Unidos se quiere ir de esa zona. Y de hecho, Trump está loco por irse. Lo repite cada vez que Y puede. Él ya quiere va. irse. Biden también hay que decirlo. Biden también. De hecho, Biden presionó a Obama. Lo que pasa es que Obama no hizo. Y por eso es que Sí, Biden hizo la de exacto. retirada desastrosa también en Afganistán. Ahí esos son puntos de que tienen Exactamente. tanto Biden como Trump. Tal cual. Pero el detalle es que irse de esa zona es dejar a los kurdos a su suerte. Correcto. Y eso sería una traición y evidentemente que no queremos. Pero la diferencia es que Estados Unidos no está en el Medio Oriente, Israel sí está en el Medio Oriente. Y de hecho Israel quiere ir a esa zona y defender a los kurdos y hacer algún tipo de asociación con los kurdos. Así que pues le cae como anillo el dedo a Estados Unidos y yo diría que a Occidente completo la creación de este Estado druso que permite, que aparte de que ellos merecen tener su Estado, los drusos, y sería un Estado del Medio Oriente laico y democrático, y en el que los cristianos podrían emigrar, porque esto es otra, los cristianos que están en Alepo y en otras zonas de Siria que están en manos de los yihadistas, ellos la van a ver muy mal cuando se promulgue la constitución islámica que está preparando esta gente. Así que ellos van a tener que emigrar, bien sea a la zona alawita, donde están los rusos, o bien sea a la Siria drusa hacia el sur, que estaría en manos de los israelíes, y le da el corredor hacia los kurdos. Esto cambiaría por completo la geopolítica del Medio Oriente, porque convertiría a Israel en una mini gran potencia. Sí. Tendría una extensión territorial más grande, no necesariamente porque se expande, pero digamos que su alianza y su sistema de influencia se expande muchísimo, hace que penetre la influencia israelí en el Éufrates, ya estamos hablando del corazón del Medio Oriente, y en los pozos petroleros del Éufrates. Y haría, digamos, realidad, digamos, uno de los sueños del pueblo kurdo, que es tener su Estado en el corazón del Medio Oriente. Y eso le permitiría a Estados Unidos decir, bueno, ahora sí tengo yo a mi representante en el Medio Oriente, que es Israel, que es el que se va a encargar de todo este problemón. Y los israelíes lo harían contentos de la vida porque ellos Correcto. están ahí en el Medio Oriente. Correcto. Bueno, nuevamente, fíjate cómo empezó la pregunta. ¿Cómo irán a hacer ahora los de las banderitas? ¿Quitarán a Israel? ¿Se contradecirán? ¿Qué es lo que van a hacer? Bueno, es que ellos tienen que entender algo. O sea, estamos en un mundo multipolar y, o sea, nosotros tenemos la nostalgia de la Guerra Fría, que era muy binario. O eres del bloque soviético o eres del Es bloque capitalista. Curiosamente, y lo Pero, dije en mi primer segmento, Obama se rió en cara de Mitt Romney en el año 2012 en un debate cuando Romney dijo que la principal amenaza que tiene Estados Unidos era Rusia. Y Obama le dijo, tú estás todavía en la política exterior de los años 80. ¿Qué cambió entonces? Tal, Digo, de los tal, demócratas. tal cual. Uh -huh. Sí.
Bueno, los demócratas porque ellos asumieron el progresismo globalista Eso es. y para ellos estas grandes potencias son el enemigo porque quieren hacer una especie de gobierno mundial. Entonces se han puesto también binarios en Sí. que entre los que, digamos, promueven la moralidad mundial, porque acuérdate que ellos se adueñaron de la moralidad, lo que es correcto, lo que es bueno y todo lo que no es eso es malo Mutilar niños es automáticamente. empatía. O sea, si no Tal eres cual, un lo que sea. exactamente, exactamente. Y de hecho, te voy a decir, ellos han sido culpables de una gran ola ultraconservadora en el mundo y te voy a poner unos ejemplos. Rusia no era tan conservadora como lo es ahora. De hecho, en los años 90, incluso a principios de los años 2000, era mucho más tolerante a la homosexualidad que ahora. Pero estos progresistas empezaron a financiar una serie de ONGs LGTB en Rusia, que a su vez estaban afiliadas a partidos políticos pagados por USAID y por esto. Y digamos que los rusos, con el carácter que tienen, que siempre reaccionan violentamente a lo que viene, a las imposiciones de fuera, pues han respondido con una ola ultraconservadora, que es cerrar todos los bares gay y Claro, la perseguirlos de manera. relación es esto es malo, entonces ya esto ya Exactamente. todo lo que está así. Y lo mismo está pasando en África, por ejemplo, países como Uganda que han puesto unas leyes, en mi opinión, locas en contra de los homosexuales. Tú tienes que ver, son países que vienen del colonialismo, hasta hace poco, realmente, hasta hace poco eran colonias, y no colonias como éramos los hispanos, que éramos provincias, ¿no? Entonces eran colonias de recibir latigazo y todo. Sí. Son muy sensibles a todo lo que es una imposición, y cuando han necesitado un préstamo del Fondo Monetario Internacional, por ejemplo, le han dicho, bueno, yo te lo doy, pero con una condición, tú vas a aprobar toda esta agenda y hasta con educación para los niños y todo. Bueno, ellos en su afán soberanista van hacia todo lo contrario. Entonces, una ola ultraconservadora. Bueno, estos globalistas han dañado mucho esto, es lo que yo considero. Y fíjate que yo no soy ningún conservador y tú lo sabes, pero creo que sus locuras han sido nefastas. Ahora, en el caso de que yo te decía que el sistema internacional ya no es binario porque es un sistema multipolar. Y en los sistemas multipolares somos aliados en un asunto y somos competidores en otro. Ya va, ya va. Te voy a detener ahí. Tú me dijiste, y esta yo no la sabía, fíjense la importancia. Francia, que es el líder de la moralidad con Emmanuel Macron y que están dispuestos a irse a una guerra mundial, a una guerra nuclear en contra de Rusia, defendiendo a Ucrania, resulta que tiene negocios con Rusia en Libia. Sí, señor. Porque la parte que controlan los rusos, el general Haftar, es la parte donde están los pozos petroleros libios. Uh -huh. Ahí es donde están las empresas petroleras europeas y sobre todo las francesas. Entonces en Libia, Francia, y de hecho Francia reconoce al mismo gobierno que es el proxy de Rusia. No reconoce al gobierno que está reconocido por la ONU y por la Unión Europea. Ojo, Francia Ah, está en contra de la Unión Europea en Libia me y encanta la moralidad de Francia. Sí, sí, reconoce el gobierno de Benghazi. ¿Te acuerdas de Benghazi? sí, Donde claro. hubo el incidente. Entonces, bueno, ahí eso está gobernado por un proxy y ahí los rusos están construyendo una base, pero los rusos no solamente que respetan las extracciones petroleras francesas en Libia, sino que las apoyan porque estos petroleros franceses le pagan impuestos a quién? Al proxy de Rusia, que a Claro. su vez con ese dinero compra mercenarios Wagner, ahora apodados Africa Corps. Pero muy interesante algo, cuando pasa la frontera Libia y vas hacia otro país de África, ahora son enemigos, franceses Ajá. y rusos. O sea, la cooperación es hasta la frontera de Libia, cuando pasa la frontera, ahí pasan a ser enemigos porque apoyan a bandos distintos. Te pongo otro ejemplo, la Marina China. En estos días, de repente, de la nada, aparecieron unos barcos chinos enfrente de las costas de Sydney y empezaron a hacer juegos de guerra. ¿Por qué sucede esto? Rusia tiene 70 submarinos, China tiene otros 70 submarinos. Estamos hablando ya de 140 submarinos hostiles que tiene que hacer seguimiento a la inteligencia norteamericana. Estados Unidos no tiene suficiente gente para hacerle seguimiento a todo eso. O sea, o le hace seguimiento a uno o le hace seguimiento a otro. Bueno, ha estado haciéndole seguimientos a los rusos. Entonces los chinos están por su cuenta. Y lo que quiere hacer Trump es, bueno, voy a hacer las paces con los rusos, a lo mejor no una alianza, pero las paces para dedicarme con los chinos. Eso es lo que tiene que entender la gente. Pero aquí es lo que yo voy. En el Pacífico, la Armada China y la Armada Americana son enemigos y realmente se combaten.
y los norteamericanos están pendientes de las bases chinas, las bases militares chinas. Cuando tú pasas el estrecho de Malaca, por donde está Singapur, pasas el Océano Índico. A partir del estrecho de Malaca en adelante, la Armada norteamericana y la Armada china son aliadas en contra de la piratería y cooperan ¿cómo es que se llama este país? Somalia, para luchar contra los piratas y acabarlos, porque los piratas perjudican el comercio que es tanto americano como chino indistintamente. O sea, a lo que ven un barco, entonces ambas marinas cooperan. Pero el mismo capitán chino, cuando va a pasar Malaca, cambia de idea de lo que son los norteamericanos y lo que son los barcos norteamericanos. Claro. Entonces ese es el mundo multipolar, que no hay, digamos, unos bloques rígidos, binarios, unas alianzas pétreas, sino depende de los intereses. Y los intereses también dependen de tu zona geográfica y de las circunstancias. Cae un aliado tuyo, tus intereses cambiaron por completo. Cayó Bashar al-Assad en Siria, pues ahora los rusos ya no tienen tanto interés en cooperar con Hezbollah y con Irán, sino ahora cambian y no, ahora el aliado va a ser Israel, por ejemplo. Ese es el mundo multipolar en el que estamos. Entonces, Estados Unidos y Rusia van a ser competidores férreos en muchas cosas y van a cooperar en muchas otras áreas. Como por ejemplo puede ser el Ártico, puede ser otro tipo de cosas, no sé, ya veremos. Pero no van a ser enemigos, digamos, estilo Segunda Guerra Mundial o estilo Guerra Fría. Van a ser competidores y van a cooperar también a la misma vez. Y eso también se va a ver con los chinos y la gente tiene que estar preparada para eso. Bueno, yo creo que se me va a pasar el tiempo, pero está bien porque es que hay que conversarlo todo. Yo estaba leyendo, ya voy a cambiar de tema por completo, eh, que tú habías puesto en tus redes sociales personales, César, que Taiwán debería ya negociar para que justamente no le pase a Ucrania. Que no le pase lo que le pasó a Ucrania, quiero decir, ¿no? Que Taiwán tiene que buscar los mecanismos previos a cualquier invasión militar, a cualquier agresión bélica que cometa China, que bueno, ya todo parece indicar que se está preparando. Hace poco vi que incluso hubo unos barcos que llegaron cada vez como que más cerca, ¿no? A justamente a lo que podría considerarse territorio hostil para China, ¿no? Y bueno, ya están dando como que ciertas señales. Y recuerdo que tú, creo que el año pasado, el año antepasado, me dijiste, ya ellos están en el periodo final, así que eso viene. Probablemente le caiga incluso a Trump, lo habías mencionado. ¿Por qué debe Taiwán negociar cuando todavía no ha habido nada directo? O sea, no es como desde tu inicio en el tema de Ucrania, tú dijiste, Zelensky debería negociar de una para que no siga avanzando y probablemente tuviesen más territorio del que van a conseguir si negocian ahora. Entonces, ¿por qué Taiwán debe hacerlo en estos momentos? ¿Qué es lo que quizás no se está viendo, César? Mira, pon el mapa de Asia. Ese sí lo vas a buscar fácil. Déjame ver si creo que lo tengo por acá. Dame un segundito. Me imagino que es este. ¿O hay otro? Ese mismo, ese mismo. Mira, ahí tenemos lo que se llaman las cadenas de islas. Parten de Japón. La más cercana a China, primera cadena de islas. Y la más lejana se llama segunda cadena de islas. Un poco más tenue, sí. La primera cadena de islas es importante. Tenemos a Japón, la isla Okinawa, y se llama Ryukyu. Sigue Taiwán y después sigue Filipinas. Esto es un cordón sanitario de la Guerra Fría para contener a la China comunista. Pero ese cordón sanitario ya no aguanta, ya no da para más. ¿Por qué? Porque China está creciendo demasiado. Ya ni siquiera estoy hablando a nivel económico, porque ya el crecimiento económico no es tanto como antes, sino a nivel militar. Está construyendo demasiados buques. Sobre todo, el poder militar se está especializando en la marina. Muchísimo más que en el ejército terrestre. China se está convirtiendo en una talasocracia. ¿Qué significa talasocracia? Un imperio marítimo, lo que es Estados Unidos. Rusia es una telurocracia, un imperio terrestre. Son dos conceptos distintos. Y por eso es que a China le interesa tanto, digamos, la asociación con Rusia, porque tiene con Rusia una frontera demasiado extensa, más los vasallos centroasiáticos rusos. Si China está bien con Rusia, a China se le permite construir el puro barco y se balanza el mar. Bueno, ya te estoy hablando de un país que tiene más de 70 submarinos y de hecho tiene la primera armada del mundo en número de barcos. Ya acaba de superar a Estados Unidos en número de barcos. Entonces, este cordón sanitario, digamos que es como una represa
que ya se le va sumando agua, y llega un momento que ya no da más, va a colapsar. Y la isla que rompe ese cordón sanitario, esa primera cadena de islas, es justamente Taiwán. Acá está, Si sí. Taiwán cae en manos de China, digamos que esa presión baja y la influencia china llega un poco más hacia abajo, hacia el Pacífico. Yo sé que esto no le puede gustar a muchísima gente y me dirá, bueno, pero es que Xi Jinping es esto, es aquello. Pero yo te estoy hablando de una realidad. Mira la cantidad de barcos que tiene. De paso, los astilleros chinos. China hoy en día tiene la capacidad para construir la mitad de los barcos a nivel mundial. La mitad de los barcos. China, solamente China. O sea, para igualar a China hay que unir al resto del mundo en la construcción marítima. Entonces, tenemos un problema. En base a eso es que yo digo, ya esta situación ya no está aguantando y los chinos van a llegar a Taiwán. O sea, ya el status quo en el cual Taiwán no era reconocido como un país independiente, pero es soberano y tiene su propio ejército y prácticamente que no le para a Pekín, ya no da para más. Y esto se aceleró desde la imprudente visita de la señora Pelosi a Taiwán, que de paso no solamente que fue, sino que se dedicó a tuitear provocaciones desde la propia Taipei, obligó a los chinos a que dieran una respuesta que Y ya para va, muchos lo hizo cuando ella era Speaker of the House, que es la segunda persona en la línea es, de sucesión de mando. claro, es que eso es lo grave, porque si lo hubiese hecho cuando era una persona X, no importa tanto. Entonces, no solo, obligó a China a que diera una respuesta que para muchos es simbólica, pero no es simbólica, y te voy a decir por qué. Hasta ese momento existía lo que se llamaba la línea media. Digamos, tienes aquí a la China continental y tienes a Taiwán, y la mitad en el mar, lo que divide, pues esa es la línea media. Y hasta esa línea media llegaban los barcos militares de China, y hasta la otra línea media los barcos militares de Taiwán, y pues se respetaba. ¿Qué hicieron los chinos para dar una respuesta contundente que, digamos, que fuera una bofetada de lo que hizo Pelosi? Se pasaron la línea media por donde tú te imaginas, cercaron toda la isla, incluso llegaron al frente de Taipei y empezaron a hacer ejercicios militares. Sí. Y durante el tiempo que les dio la gana. Y como nadie los sacaba, los chinos dijeron, ya no hay más línea media. Ahora todo este mar es mío. Y ahora están haciendo ejercicios militares de forma aleatoria cuando les parece, sin previo aviso ni nada. Es decir, están cada vez más apretando hacia Taiwán, y se han dado cuenta que Taiwán pues no tiene las defensas que tenía antes y está cada vez más débil. Entonces, ¿a qué es lo que yo voy? Los chinos sí, ellos piensan mucho en el largo plazo, pero ya ellos están viviendo el final de ese largo plazo. La creación del imperio, del ejército, de la marina, ya lo tienen. Ahora falta la reunificación entre China y Taiwán. El detalle va a ser cuando los chinos crean que ellos alcanzaron el límite de su poder militar y hay que actuar. Que ese es el dato que yo no tengo. Eso es algo muy privado de ellos. Pero digamos, desde un punto de vista occidental, ellos no son occidentales, pero bueno, yo soy occidental y tengo que pensar como occidental. Desde un occidental ya llegamos al punto culminante en el que los chinos no van a esperar mucho más. Este año, el año que viene a más tardar, debería haber alguna acción en el mar, bien sea en China meridional, el mar de la China meridional, cerca de Filipinas o cerca de Taiwán, que obliga a hacer ciertos cambios del status quo. Y creo que hoy en día los taiwaneses pueden conseguir algún pacto muchísimo más favorable incluso que el de Hong Kong, porque los taiwaneses tienen algunas ventajas, que es que Taiwán, si bien es una isla, tiene pocas playas aptas para el desembarco. Entonces, claro, hacer un desembarco es muy costoso. No estoy hablando de dinero, sino a nivel logístico, y muchas tropas podrían perderse. Pero hay un detalle con Taiwán que no lo tiene Ucrania. Primero, que es mucho más pequeño. Sí. Segundo, que a nivel marítimo es fácilmente aislable. Ucrania no, porque Ucrania tiene una extensa frontera con Polonia y con Hungría, Rumania y con todos esos países. Y el otro detalle, y esto es aquí la perla de todo lo que, digamos, cambia. Ucrania fue construida por Stalin para que fuera la fuente de energía para toda Europa Oriental, no solamente para la Unión Soviética. Eso quiere decir que Ucrania tiene una infraestructura energética mucho más amplia de lo que necesita.
Para tú dejar sin luz a Ucrania necesitas hacer demasiados bombardeos masivos y de paso tienes centrales nucleares, no vas a bombardear las centrales nucleares porque viene lo que viene. Taiwán no tiene nada de eso y de paso depende tanto de la energía externa que tiene suministros de gas solamente para una semana. Si Taiwán es aislado, no podría aguantar un mes de guerra con China. Y aquí es donde los chinos están jugando. A tu juicio, te llama Taiwán, te dice César, vimos este programa, tú dices que tenemos que negociar ya. ¿Qué es lo que pueden negociar? ¿Y hasta qué punto se puede tener credibilidad? Tú mencionabas Hong Kong. Lo de Hong Kong, los chinos lo terminaron también violando. O sea, vimos lo que hicieron recientemente. Se supone que le habían dado, no sé hasta cuántos más años tenían para tener la cierta independencia que les habían prometido y se lo pasaron por el forro. Entonces, ¿qué credibilidad puede tener Taiwán con cualquier acuerdo? Y a tu juicio, si asumiendo que tenga credibilidad, ¿cuál sería ese acuerdo? Sí, pero es que Hong Kong no tenía un ejército de autodefensa y Hong Kong es muy pequeño, Taiwán está armado y esa es la diferencia. Yo creo que incluso el plan militar de Taiwán está errado. Ellos están invirtiendo en fragatas y en aviones, armamento simétrico cuando ellos no pueden competir de tú a tú con China. Estamos hablando de una sardinita en contra de un tiburón, eso no se puede. Ellos tienen que ser asimétricos. También tener el ejército, pero digamos todo desde un punto de vista asimétrico. Estoy hablando de minas, drones, misiles y preparados para que cuando los invadan, porque los van a invadir, es hacer una matazón al interno. Entonces, con ese ejército que nunca tuvo Hong Kong, ojo, negociar una especie de autogobierno, se reconoce a China como el país, van a ser parte de China, puede haber incluso instalaciones navales chinas para que se rompa ese cordón sanitario de la cadena de islas, pero digamos, el ejército de autocontrol es mío. Y ahí es donde yo mantengo la carta como Taiwán, en el sentido de que si algún día Xi Jinping quiere instalar la dictadura dentro de Taipei, dentro de Kaohsiung y las grandes ciudades de Taiwán, va a tener que echarse plomo. Cosa que no pasó en Hong Kong. Eran unos estudiantes que protestaban, me recordaba a Venezuela, pero bueno, fueron aplastados. Pero en Taiwán estamos hablando de un gentío que está armado y con armas de guerra. Yo no estoy diciendo entregar eso, pero se puede negociar algo por el cual Xi Jinping diga, bueno, se rompió esta cadena de islas, yo tengo, digamos, proyección hacia el océano profundo, que es lo que le interesa, sí, y esta gente va a mantener su autogobierno. Es decir, que Taiwán pase a ser un protectorado, que era un protectorado, no era propiamente una colonia, era un territorio que a nivel exterior estaba bajo la política exterior de una potencia, pero a nivel interior se manejaba por completo. Caso, por ejemplo, Marruecos con los franceses. Bueno, entendido. Creo que sí, eso es una posibilidad. Yo soy totalmente anti-China, como también soy anti-Putin. Yo sé que hay mucha gente que ahora me acusa de pro-Putin, imagínate, por decir, es que no quiero que se gaste mi plata en eso. Ahora, por eso eres pro-Putin, pero bueno, tú sabes cómo es, independientemente, siendo realista, yo creo que lo que estás diciendo es muy cierto. Taiwán no tiene mecanismos para hacerle frente a China y bueno, si negocian ya quizás reconociendo además a China lo que es la potencia que es, quizás consigan mejores términos. De verdad que te agradezco mucho, César, por haberme acompañado de Giro a la Derecha. No, te agradezco yo a ti, fue todo un placer como siempre. Muchas gracias, bueno, gracias, César Sabas, geopolitólogo, comentándonos sobre estos tres puntos calientes, ¿no?, que tiene el mundo en estos momentos y desde todo punto de vista, desde el punto de vista norteamericano, desde el punto de vista europeo, desde el punto de vista asiático, qué se hizo mal y qué se debe hacer para corregir en todos estos escenarios. Esto ha sido todo por hoy en Giro a la Derecha con Esteban Hernández, pero nos vemos nuevamente el día de mañana por esta misma plataforma que es Contrapoder 3.0, el canal de la derecha en YouTube. Hasta mañana.